Como potencia política, económica, tecnológica y militar, Estados Unidos es tomado como referencia para analizar y estudiar muchos aspectos importantes dentro del mundo de las relaciones internacionales. En este vídeo vamos a hacer un breve repaso histórico de los orígenes y el desarrollo de los dos partidos políticos con más impacto en el país, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, para comprender cómo estas instituciones han ayudado a impulsar a Estados Unidos hasta convertirse en el actor internacional más importante desde finales del siglo XX. Fundado en 1828, el Partido Demócrata es el más antiguo de los dos grandes partidos políticos de Estados Unidos. El Partido Republicano se fundó oficialmente en 1854, pero las historias de ambos partidos están intrínsecamente relacionadas. Los orígenes de estas dos instituciones se pueden encontrar directamente en las diferentes opiniones políticas de los padres fundadores de Estados Unidos, mismas que terminaron por provocar la formación de dos facciones. Por un lado, George Washington, Alexander Hamilton y John Adams formaron los Federalistas, agrupación que pretendía garantizar un gobierno fuerte y un sistema bancario central, con un banco nacional como pilar de su sistema económico. Por otro lado, Thomas Jefferson y James Madison abogaban por un gobierno más pequeño y descentralizado. Por este motivo, formaron los Demócratas Republicanos. Tanto el Partido Demócrata como el Republicano, tal y como se conocen hoy, tienen sus raíces en esta primera facción. Para encontrar la división entre demócratas y republicanos, hay que remontarse a principios del siglo XIX, cuando los demócratas republicanos gozaban de una amplia mayoría en el espectro político de la época. Los federalistas, por su parte, se fueron desvaneciendo poco a poco y acabaron disolviéndose. Para hacerse una idea de la popularidad de los demócratas republicanos, se pueden mencionar los 4 candidatos políticos que se enfrentaron en las elecciones presidenciales del año 1824. John Quincy Adams ganó la presidencia, a pesar de que Andrew Jackson ganó el voto popular. Esto provocó una fuerte división política dentro del partido, que finalmente hizo que se dividiera en dos, los demócratas y el partido Whig. Los demócratas estaban liderados por Andrew Jackson, quien estaba en contra de la existencia del Banco de los Estados Unidos y apoyaba, en gran medida, los derechos de los estados y una mínima regulación gubernamental. La otra cara de la moneda, representada por el partido Whig, se oponía claramente a Jackson y a los demócratas y además apoyaba la existencia del Banco Nacional. Como curiosidad, se dice que el burro del logotipo del Partido Demócrata se debe a que los oponentes de Andrew Jackson le llamaban jackass, es decir, burro, palabra para describir a una persona poco inteligente. A Jackson esto le pareció divertido y empezó a usar el animal en sus pósteres de campaña, convirtiéndolo en un símbolo del Partido Demócrata. Por su parte, los republicanos usaron por primera vez el elefante en 1864 durante el gobierno de Abraham Lincoln, pero fue en 1871 cuando se creó una vinculación entre el elefante y el partido. Precisamente, acabamos de mencionar a Abraham Lincoln, personaje importante en este proceso junto con el tema de la esclavitud. A mediados del siglo XIX, la esclavitud era un tema político muy discutido. Los puntos de vista internos del Partido Demócrata sobre este asunto eran muy diferentes. Los demócratas del sur deseaban que la esclavitud se expandiera y llegara a las zonas occidentales del país. En cambio, los demócratas del norte sostenían que esta cuestión debía resolverse a nivel local y mediante un referéndum popular. Estas luchas internas de los demócratas acabaron llevando a Abraham Lincoln, que pertenecía al Partido Republicano, a ganar las elecciones presidenciales de 1860. Este nuevo Partido Republicano había sido formado recientemente por un grupo de Whigs, demócratas y otros políticos que habían abandonado sus respectivos partidos para formar otro basado en la lucha antiesclavista. Las fuertes tensiones entre los estados sureños y norteños terminaron por provocar el estallido de la Guerra Civil en 1861, inmediatamente después de la toma de posesión de Lincoln. En la Guerra Civil, 7 estados del sur formaron los Estados Confederados de América y lucharon por separarse de los Estados Unidos. Sin embargo, la Unión ganó la guerra y la Confederación se disolvió formalmente. La cuestión de la esclavitud estuvo en el centro del desacuerdo político durante la Guerra Civil, lo que hizo que los republicanos lucharan por la abolición de la esclavitud y que Lincoln firmara la Proclamación de Emancipación en 1863, que otorgó la libertad
a unos 3 millones de esclavos. En este momento de la historia, el sur de Estados Unidos era predominantemente demócrata y mantenía valores conservadores, de orientación agraria y contrarios a las grandes empresas. La mayoría de los votantes del norte, en cambio, eran republicanos, y muchos de ellos luchaban por los derechos civiles y de voto de los afroamericanos. Después de la guerra, el Partido Republicano se orientó cada vez más hacia el crecimiento económico, la industria y los grandes negocios en los estados del norte, y a principios del siglo XX alcanzaron un estatus general como partido para las clases más ricas de la sociedad. Por ello, muchos republicanos consiguieron éxito financiero en la próspera década de 1920, hasta que el mercado de valores se desplomó 9 años más tarde, iniciando la era de la Gran Depresión. Una de las muchas consecuencias fue que muchos estadounidenses culparon al presidente republicano de aquel entonces, Herbert Hoover, de los daños financieros provocados por la crisis. Por este motivo, en 1932, el país eligió como presidente al demócrata Franklin D. Roosevelt. Para que el país volviera a la normalidad, el nuevo presidente introdujo el famoso New Deal, reformas basadas en una serie de programas sociales progresistas financiados por el gobierno, garantizando la seguridad social, la mejora de la infraestructura y el salario mínimo, lo que significó que un gran número de demócratas del sur, cuyas opiniones políticas eran más tradicionales y conservadoras, no apoyaran las iniciativas liberales de Roosevelt y se unieran al Partido Republicano. Las políticas progresistas y liberales de Roosevelt desempeñaron un papel importante en el cambio de la agenda política del partido, para parecerse al moderno Partido Demócrata tal y como se le conoce hoy. Tras la muerte de Roosevelt en el 45, los demócratas se mantuvieron en el poder con Harry S. Truman en la Casa Blanca. Este continuó llevando al Partido Demócrata en una dirección progresista con una plataforma a favor de los derechos civiles y la desegregación de las fuerzas militares, ganando así el apoyo de un gran número de votantes afroamericanos, que anteriormente habían apoyado al Partido Republicano por su lucha antiesclavista. El Partido Demócrata se mantuvo en el poder hasta 1980, cuando el republicano Ronald Reagan fue elegido presidente. La política social conservadora de Reagan y su énfasis en la reducción de impuestos, la preservación de los valores familiares y el aumento de la financiación militar fueron pasos importantes en la definición de la plataforma moderna del Partido Republicano. Tras 2 mandatos de Reagan, su vicepresidente, George H.W. Bush, fue elegido como sucesor en la Casa Blanca. Desde entonces, republicanos y demócratas se han turnado en el poder. En 2008, el demócrata Barack Obama fue elegido como el primer presidente afroamericano. Uno de los cambios políticos más notables de Obama fue la reforma de la sanidad estadounidense con la Ley de Asistencia Asequible, comúnmente conocida como Obamacare, que garantizó que la gran mayoría de los estadounidenses estuvieran cubiertos por un seguro. Tras 2 mandatos, fue elegido el sucesor de Obama, el republicano y conocido empresario Donald Trump, quien se instaló en la Casa Blanca en el año 2017. 2 de los principales hitos de la agenda Trump fueron las rebajas fiscales y el establecimiento de fronteras fuertes para reducir el número de migrantes indocumentados que entraban a Estados Unidos. Ya en 2020, el demócrata y anterior vicepresidente de Barack Obama, Joe Biden, fue elegido como sucesor de Donald Trump y ahora es el 46º presidente de los Estados Unidos.